voy a aprovechar para enviar un enorme abrazo al señor Shiri desde Valencia. Un abrazo muy fuerte. Me alegro mucho de verte por aquí. Donald Trump afirma que Dios respalda la guerra. Donald Trump afirma que Dios respalda la guerra. Bueno, hoy nos hemos despertado con una serie de limitaciones, me parece oportuno, pues sobre todo para las personas que se acercan a nosotros y con el ánimo de participar, ¿no? Tenemos un grupo en Telegram que ha desaparecido, no sabemos muy bien por qué, pero bueno, hemos diseñado un grupo nuevo en Telegram para continuar comunicando y organizando. Pronto os vamos a dar buenas noticias. Pronto el Cristo va a entrar en Jerusalén. La cuestión es que voy a ver si tengo la opción de poder compartir el enlace del grupo, que lo pegamos aquí en el espacio del chat por si alguno de vosotros, bueno, pues quiere estar digamos, al minuto y resultado, ¿no? De toda la bueno, información y más allá, ¿no? Que compartimos en redes sociales. Quizá, pues sí, me ha dejado compartir el espacio del chat. Vamos a anclar aquí al principio. Por si alguno de vosotros quiere participar, bueno, no estáis obligados, simplemente pues os podéis inscribir a nuestro grupo y vais recibiendo pues de forma al minuto y al resultado, ¿no? Cuando generamos un contenido siempre compartimos en el grupo en Telegram y en Twitter, que se da la circunstancia que nos han cerrado el perfil, pero hemos abierto otro, pero no nos permiten publicar. Cuando intentamos publicar, recibimos un mensaje que nos dice exactamente que Twitter, esta plataforma, nos interpreta como un spam, como si fuéramos un autómata, ¿no? Bueno, nos llama mucho la atención porque estamos ante una red social que está bastante trufada de perfiles generados de forma automática y que van compartiendo pues violencia, odio y la banalización de la muerte a través de bots, ¿no? Pero bueno, no sé, da igual, tampoco... Pero me parece oportuno empezar por aquí, comentarlo y veréis. Bueno, estamos ante fechas importantes para la comunidad cristiana. En esta y la última intervención he compartido con vosotros cuestiones personales. Es la necesidad del comprender y os pido pues bueno, atender estas palabras sin prejuicios, bien, y de antemano pues agradeceros la oportunidad que me ofrecéis, ¿no? De poder expresarme pero necesito comprender porque bueno, estamos experimentando cuestiones personales que son extremas en todos los sentidos y necesitamos comprender y contrastamos con vosotros porque claro, un objeto cree comprenderse, otro objeto cree comprender a este objeto, pero en realidad este objeto quizá no se comprende, ¿no? Entonces, veréis, entramos en materia, ¿eh? Y vamos compaginando porque tenemos información, ¿eh? Tenemos información. Por ejemplo, y luego vamos a desgranar. Nos informan que ahora mismo los países de la zona UE han activado el modo economía de guerra. Bueno, estamos todos preparados, ¿verdad que sí? hemos como cantan el grupo, creo que son de Valladolid, un grupo que os recomiendo mucho. Shiri, toma nota de este grupo de música, el grupo Travolta, en un disco titulado Manual de Redención. Nos canta una pieza titulada
vamos a la guerra. Es decir, bueno, hemos nacido en ella. Ya estamos acostumbrados, ¿no? Veréis, hace 11 años, bueno, pronto, en el 9 de agosto, cumpliremos 12 años. Pues no se me ocurre otra que aceptar el compromiso de, pues, liderar un proyecto apolítico. ¿Qué quiero decir? Nosotros no creemos en la política. De entrada, no creemos en la política. Interpretamos que la política, pues en esencia, es el arte de la destrucción y de la muerte. Creemos en la poética, que es el arte de la construcción y de la vida. De entrada nos presentamos como una formación conservadora, pero con un matiz poético. ¿Qué quiero decir? Hasta la fecha la política os ofrece este término, el término conservador, a partir de el desequilibrio hacia las derechas. Y desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de la sabiduría, no es posible el conservar la vida y el patrimonio si no es de una forma equilibrada. Por lo tanto, nosotros descartamos esta dialéctica hegeliana un tanto estética, vacua, vacía, bipolar, condenada a la confrontación y que nos conduce a todos a la ruina, al hambre y a la guerra. Es decir, nosotros somos una formación conservadora, pero no de derechas, sino conservar a partir del equilibrio. Hemos sustituido la palabra centro, que nos ofrece la política, por la palabra equilibrio. Somos una formación de equilibrio. Interpretamos que tan solo podemos conservar la vida y el patrimonio a partir de este equilibrio. Si te posicionas en una posición de derechas o de izquierdas, te vas a posicionar en una posición que, punto número uno, tampoco es que podemos certificar desde un punto de vista tangencial. Punto número dos, siempre se te va a plantear un desequilibrio que te conlleva, pues, acabar en un mismo punto, que es cavando trincheras, asaltando los cielos. Tanto comunistas como fascistas, las dos aristas, las dos caras de una misma moneda, bueno, desafortunadamente acaban en el mismo lugar y nosotros con sabiduría intentamos desarticular una narrativa que desde hace bastante tiempo nos está condenando a todos, pues al hambre, a la enfermedad, a la miseria y la guerra. Bueno, somos criaturas sensibles, intentamos reflexionar, compartir con vosotros. Veréis, de entrada, y en contra de la opinión de mis propios compañeros, los fundadores del movimiento, Pablo y Héctor, por ejemplo, nosotros de entrada éramos un grupo de unas 13 personas, ¿vale? El Cristo y sus apóstoles, por así decirlo. Entonces, de entrada, no sé muy bien por qué, no encuentro palabras para explicar el por qué. De pronto situé sobre la mesa la cuestión cristiana. A mis compañeros, bueno, a ver, nosotros no somos creyentes practicantes, para entendernos, ¿correcto? Bueno, mi currículum gira en torno al conocimiento humano universal a través de la tecnología literaria y, bueno, para mí la cuestión religiosa es una cuestión a respetar que he podido observar desde la distancia, ¿no? Pero no sé muy bien por qué. Yo recuerdo que hace pues 9 años, al segundo año de formar la formación, recuerdo con muchísima nitidez una ensoñación en donde perfectamente, o podría resumir con la siguiente frase: tenemos que lograr, recuerdo comentarle a mis compañeros, tenemos que lograr que el Cristo camine de nuevo. Bueno, claro, mi entorno es un entorno agnóstico y ateo, es decir, ¿de qué nos estás hablando, José, no? ¿De qué nos estás hablando? Bueno, hace poco hablaba con mis compañeros
Los últimos 5 años nos hemos tenido que separar, bueno, por cuestiones de la vida, tenemos que sobrevivir. El golpe de las vacunas y las pandemias nos ha afectado a todos. Sabemos que tarde o temprano volveremos a estar juntos. De hecho, todavía estamos juntos. Pero bueno, mis compañeros pues tienen que sobrevivir y sus obligaciones, sus hijos, su vivienda, etc. Perfecto. Pero hace poco estaba con ellos y recuerdo que uno de mis compañeros, y es el motivo por el cual las 2 últimas intervenciones os estoy hablando de una cuestión como muy personal, muy interna nuestra, para depositar, ¿no? Para depositar en la hemeroteca de la historia una explicación a lo que está pasando. ¿Qué quiero decir? Uno de mis compañeros me dice, José Antonio, me dice, ¿qué razón tenías? Dice, me he dado cuenta que la cuestión cristiana hoy es vital. Es decir, no es que lo diga Donald Trump, lo dicen los grandes rabinos de Israel, ¿no? Donald Trump ha sido marcado en su oreja derecha como Ciro el Grande. Es decir, para la comunidad judía internacional, para sus rabinos, Donald Trump es el Mesías. Es decir, lo único que puede detener al mal es el amor del Cristo Redentor. Hace 11 años, de una forma intuitiva, es decir, no soy un hombre... Afortunadamente, creo, estoy desprendido de las métricas del espacio y del tiempo, de las agendas, ¿no? Me levanto cuando canta el gallo y me voy a dormir cuando atardece. Entonces, no fue una pose, no fue una cuestión planificada, no fue una cuestión que... No. De una forma intuitiva, yo recuerdo que a partir de una, por así decirlo, experiencia interior, de pronto... Tuve la sensación de que debía situar la cuestión cristiana sobre la mesa. Hace 11 años. Bien, hoy estamos ante el Mesías. Por lo tanto, hace 11 años, sin saber muy bien por qué, acerté. De hecho, si ustedes leen nuestro programa electoral, en el apartado de políticas exteriores, esta es una cuestión que he comentado unas cuantas veces y me disculpan porque me reitere. En el apartado de políticas exterior lo mencioné, es decir, cito textualmente, el imperio se desmorona, tenemos que evitar que los cascotes nos aplasten. Bien, entonces, desde mi punto de vista, cuando de entrada situé la cuestión cristiana, siendo una formación de equilibrio en contra de la opinión de mis compañeros, por ejemplo, ¿no? La cuestión es que intenté explicarme el por qué. El por qué lo estoy haciendo, porque nunca he entendido el por qué. Es decir, me nace de dentro. Me nace de dentro. Nunca he sido un creyente practicante, desde mi punto de vista como pensador, como persona de letras, interpreto que hoy se nos ofrece una visión un tanto distorsionada del mensaje del Cristo Redentor, es decir, la interpretación abrámica. El Cristo, desde mi punto de vista, es la oveja negra que se aparta del rebaño y con su oportunidad de pensar, pues logra desarticular la narrativa que justifica un modelo de creencias, un sistema. Y lo pude soñar. Hace 11 años lo soñé. Soñé perfectamente cómo entraba en una hermosa capilla y cómo veía al Cristo descender y caminar. Recuerdo que compartí esta experiencia con un usuario que se acercaba a nosotros desde Valladolid. Recuerdo explicárselo por teléfono. Y no sé, siempre, es decir, no encuentro palabras para explicar el porqué. El porqué, hace 11 años, lo que los verdaderos católicos llaman un llamado. Es decir, como si desde el exterior algo te dijera, este es el camino. Veréis,
Bueno, en 11 años de actividad, pues, no sé, tampoco es que seamos expertos en la materia, ¿no? Pero es que nos hemos anticipado a todo, ¿no? Nos anticipamos a Soros, nos anticipamos a Pablo Iglesias Podemos, nos anticipamos al golpe de Cataluña, estábamos solicitando la aplicación del 155 un año antes de la caída de Cataluña. Afortunadamente yo creo que hemos podido mostrar una verdadera dimensión de la política que desde nuestro punto de vista pasa por el depurado de la cuestión griega. ¿Qué quiero decir? Hoy estamos ante un modelo de creencias. Se os ofrece una democracia, pero por el gesto lo que apreciamos es una teocracia, es decir, la cuestión judía. Sin acritud, están en su derecho, pero nosotros, la comunidad cristiana, también deberíamos tener nuestro derecho. Y sin embargo, pues pasa lo que pasa. Por el camino, la persecución. Es decir, en 11 años, para haceros una idea, nosotros nuestro primer perfil en Facebook, en cuestión de 3 meses teníamos a 15.000 personas apuntadas. Y yo recuerdo que recibíamos mensajes, llamadas de toda España y bueno, nunca he creído en la política. No estoy aquí por una pose o por una ambición. Para mí España es un objeto cultural que debemos preservar entre todos y parto del cultivo que respeto y admiro y que hago, trabajar mis tierras y luego pues intentar hacer lo que han hecho y han logrado nuestros antepasados desde Altamira hasta nuestros días, ¿no? Desde fundar el arte universal, las pinturas rupestres de Altamira, a lo que somos nosotros, ¿no? Para mí España es una cuestión que no tiene nada que ver con la política y el principal pecado que cometemos es que hemos permitido que la política, el arte de la destrucción y de lo maligno, bueno, pues se apropie de esta palabra, la convierta en un cortijo propio, por tanto, devenga en un rechazo. Es decir, la mayoría de españoles hoy rechazan su condición por culpa de la política. Cuando escuchamos la palabra España, o cuando nos tenemos que sentir españoles, la mayoría, me incluyo, rechazamos estos conceptos porque la política lo ha infectado todo. Incluso el sentido del humor. Yo recuerdo que hace, pues no sé, años 78, en España teníamos 2 canales de televisión y el elenco de humoristas era impresionante. Impresionante. Entonces, hoy tenemos pocos y además politizados. La política, desde mi punto de vista, tal y como se nos ofrece hoy, no es más que un remanente o una reverberación de una enfermedad terminal. Las consecuencias últimas de la ignorancia, es decir, la maldad. Votemos a quien votemos, votaremos socialismo y rezaremos en el muro de los lamentos, punto. No estamos ante una democracia, es una teocracia. Por lo tanto, el mero hecho de sentarse en el Parlamento español implica que te conviertas en un presunto estafador piramidal. Nosotros no lo hemos hecho. Además, percibimos que con el aparato de propaganda, como si los españoles fuéramos víctimas de un secuestro cognitivo, porque no se nos permite ver. Nosotros hemos realizado un esfuerzo que no nos toca, no tan solo hemos diseñado una alternativa a la partidocracia, un proyecto en la construcción de la República del Cristo Rey, sino que además, bueno, pues hemos planteado infinidad de medidas para poder preservar nuestra soberanía, asegurar seguridad nacional y sobre todo garantizar derechos y libertades de nuestros ciudadanos. Desde el concebir una moneda propia, libre, independiente y soberana, compartida con los distintos pueblos hispanoamericanos. Bueno, tenemos nuestro proyecto, es decir, que no criticamos por criticar, venimos con este aval. La cuestión es que siempre me he preguntado, y en contra de viento y mareo, ¿por qué? ¿Por qué la cuestión cristiana, no? Porque en función de los intereses políticos, a mí me ha perjudicado y mucho. Hemos podido experimentar una persecución, mis amigos aquí no están,
en los últimos 5 años, pues trabajo solo, ¿no? Claro, para haceros una idea, nosotros al año, trabajando solo, al año, pues puedo compartir más de 1 millón de publicaciones. Y me pregunto dónde obtengo la energía y la fe. ¿Qué está pasando, no? ¿Por qué sin ser creyente ni devoto, bueno, más bien todo lo contrario, ¿eh? un tanto golfo y perdido, ¿no? ¿Por qué tuve esta visión hace 11 años, ¿no? Debemos hacer que el Cristo camine de nuevo. Bueno, hoy tengo una respuesta, porque por el camino lo que he experimentado es lo que he tenido que absorber es la ira. Muy bien, he conocido grandes personas en redes sociales. Señor Marota desde Zaragoza, el señor Argüello desde Valladolid, el propio Siri Valencia, Fernando Mercado, que lo tenemos por aquí. Bueno, he conocido personas que me transmiten luz y sé que estoy ante grandes personas. Para mí la sabiduría no es una cuestión de saber leer o escribir, no es una cuestión de cátedra o universidad. La sabiduría remite al arte de ir más allá del hecho de vivir y sobrevivir, ¿no? Porque muchos de nosotros interpretamos que por el hecho de sobrevivir podemos justificarlo todo y no estoy de acuerdo. Muchas personas interpretan que por tener que pagar una hipoteca o mantener unos hijos lo vamos a justificar todo y tampoco estoy de acuerdo, ¿no? España no pertenece a nadie. España es un objeto cultural que creo que debemos preservar. Porque en el momento en que lo hemos hecho, resulta que nos ha ido bien. Es decir, nosotros, por ejemplo, recomendamos a través de la fórmula democrática un referéndum que los españoles tengamos la opción de decidir si nos conviene o no el continuar nuestros vínculos con la OTAN, la Unión Europea o seguir intercambiando bienes y servicios con una moneda que no nos pertenece, por lo tanto, que la pida por completo nuestra soberanía, ¿no? El euro. Nos tendríamos que plantear, desde nuestro punto de vista, no es una imposición, este es nuestro proyecto que intentamos, a través de la palabra y del gesto, pues convencer. ¿Correcto? La cuestión es de que, insisto, que para mí hay un día a día, pues que es, bueno, en fin, como muy lógico, muy racional, el hecho de tener que realizar el escrutinio de la información, tener que depurar esta información, tener que traducir esta información, contrastar esta información, compartir con vosotros en el formato en que intentamos compartir esta información. Bueno, mi trabajo en el día a día es un trabajo como muy racional, muy de 2 y 2 suman 4, ¿no? Pero siempre me ha acompañado este mysterium tremendum. Nunca he entendido el porqué de la cuestión cristiana. Nunca lo he entendido. Tampoco, pues, me interpreto como un experto en la materia. Y sin embargo, creo que del mismo modo que si observamos una pradera, ¿no? Podemos ver, pues, una infinitud de flores, ¿no? Y ninguna de estas flores es igual la una a la otra, ¿no? Claro, el problema del sistema, ya sea el sistema de antes, el de ahora y el de después, es de lo que siempre se nos ha pedido, es de que sacrificar aquello que somos en pro de este sistema, es decir, el alienamiento y el uniforme. Claro, bueno, oveja negra, ¿no? Familia catalana, hablamos en catalán, y aficionado del Real Madrid. Para haceros una idea, oveja negra, ¿no? Entonces, veréis, por el camino, poco a poco he ido reflexionando y compartiendo este día a día racional con vosotros. Creo que acerté. Creo que estoy en el camino. Es decir, ahora mismo delante lo que tengo es al Mesías. El Mesías
de las 12 tribus de Israel. Y nos acaba de decir, este Mesías, nos acaba de decir que Donald Trump afirma que Dios respalda la guerra. Bien, Dios nos dota del aliento de vida y cierra nuestra sepultura. En el momento en que uno de nosotros, en nombre de Dios, cumple la función de Dios, estamos ante un gesto luciferino. Es decir, que hoy, gracias a este titular, podemos saber que este Mesías judío es el mismísimo Lucifer. Un ángel caído que pretende sustituir el trono de Dios. Es decir, decidir quién vive y quién va a morir. Donald Trump nos ha amenazado a todos. Por lo tanto, estoy en lo cierto. Es decir, por el camino, durante los últimos 12 años, en contra de mis intereses políticos, he situado la cuestión cristiana, he tenido que pagar un precio elevadísimo, ¿de acuerdo? La cuestión es de que el tiempo me ha dado la razón. El tiempo me ha otorgado la razón. Es decir, hoy la cuestión cristiana es vital. Proceso de experimentación genética. Desde mi punto de vista estamos ante pues un poder omnisciente, omnipresente y destructor. Nunca en la historia de la humanidad ha existido un poder de esa magnitud que tenga la capacidad de confinar a todos los humanos y experimentar genéticamente con ellos. Esto no ha pasado nunca. Estamos ante un poder que va más allá de lo reconocible. Desde nuestro punto de vista, el punto de vista del cristiano, la maldad se describe a partir del egocentrismo, el narcisismo y la voluntad de poder, es decir, lo maligno. Pero efectivamente, aquí estamos, ante un judío, consecuentemente socialista, que se interpreta como el Mesías. Y cuando escuchamos sus expresiones, este Mesías pretende sustituir a Dios. Es decir, el mismísimo Lucifer. Veréis, por el camino, bueno, pues he intentado de una forma lo más digna posible, lo más verdadera, lo más equilibrada posible, he intentado restaurar los barnices originales de la idea de Cristo y cristiandad. Porque hoy se nos ofrece con una óptica un tanto distorsionada, un tanto brumosa, desenfocada, que es la interpretación abrahámica, que es muy discutible, muy enriquecedora, pero la Biblia Vulgata prácticamente es como ver una película de ciencia ficción, cuando se da circunstancia que la Biblia original pues son documentos administrativos que nos dejan fecha y hora de una serie de acontecimientos. Entonces, con el debido respeto, he intentado pues ofrecer una explicación, una explicación objetiva sobre lo que narran las Sagradas Escrituras. Restaurar esos barnices. Veréis, toda la humanidad conoce a Jesús de Nazaret a partir del término Cristo. Jesús de Nazaret en vida jamás se hizo llamar Cristo. Es un judío converso, Pablo de Tarso, que utilizando el griego, que no es su lengua materna, lo bautizó con este término, Cristo, que en principio se nos ofrece una definición que es el ungido. ¿Qué quiere decir esta definición? Pues que estamos ante el único ser humano que ha sido elegido por Dios. La pregunta es ¿y por qué? La cuestión es de que la palabra Cristo tiene una dimensión, una arista pues bastante oculta, que muy pocos conocen, ¿no? Y tenemos estudios filológicos de grandes expertos alemanes, por ejemplo. Veréis, hace pues prácticamente una década, un grupo de arqueólogos en la costa oriental mediterránea, justo a las puertas de Alejandría, pues en las profundidades se encuentran pues una vasija. En esta vasija, datada del 50 después de Cristo, en esta vasija datada del 50 después de Cristo, aparece por primera vez esta palabra. Entonces la palabra Cristo tiene una historia que va más allá de la tradición griega.
Tener en cuenta que ante la caída de Grecia, los griegos, sobre todo mercenarios, hacen acto de presencia en Canaán. Para entendernos del impacto civilizatorio, el personaje, digamos, de la historia más reconocible de Egipto, Cleopatra, era griega. Entonces, bueno, los griegos utilizaban esta palabra Cristo, pero esta palabra viene de lejos. Ante el origen de la tecnología literaria y el desarrollo de los primeros formatos en donde podíamos el pergamino, el papiro y sobre todo los rollos, el ser humano, un grupo de personas inician un oficio que en la época pues era el oficio más avanzado que existía. Era como ahora pues trabajar de programador con la inteligencia artificial en Silicon Valley, ¿no? Entonces, grupos de personas lo que hacían era apartarse del mundanal ruido para dedicarse al arte de la tecnología literaria, los escribas. Entonces, por entonces, estamos hablando del 1300 a.C., se fundan los primeros monasterios, al norte de Etiopía, en Egipto, por ejemplo, y estos monasterios no eran más que templos dedicados a la literatura. ¿Bien? ¿Qué sucede? A esas personas se las llamó los verdaderos, los cristianos. Es decir, que existe un cristianismo antes del Cristo. ¿Correcto? Lo que significa que es el cristianismo quien funda el Cristo. De hecho, fue bautizado como el Cristo. Esa palabra era utilizada pues 1300 años antes de Cristo como un conjuro. Puede parecer sorprendente, pero la palabra Cristo, de origen, para los pobladores que hablaban en copto, era una palabra que se utilizaba como un conjuro contra el mal. Bueno, Jesús de Nazaret nunca se hizo llamar el Cristo. Es Jesús de Nazaret. Y la interpretación más histórica y más objetiva en torno a su figura, las cartas de Poncio Pilatos, un filósofo. Jesús de Nazaret no es más que un filósofo, que en su huida y su experiencia interior se refugia en una de estas comunidades de cristianos, los esenios de Qumran, entregados al arte de la literatura y que eran los encargados de preservar la tradición, el folclore. Es decir, cuando leemos la Biblia, por ejemplo, el episodio del diluvio universal, pues nos estamos encontrando ante la tradición y el folclore de Sumeria, textos, historias, epopeyas que ya figuran, por ejemplo, en las epopeyas de Gilgamesh. ¿Correcto? Es decir, que la Biblia se funda como un testimonio administrativo de todos los meandros afluentes de la época, Grecia, Persia, Canaán, Egipto, y todo desemboca en el Cristo. ¿Correcto? Es, por así decirlo, el Cristo es el delta del antes de Cristo. Es decir, desde el origen del acontecimiento civilizatorio y sus objetos tecnológicos, por ejemplo, pues los monumentos megalíticos de Stonehenge, que estamos ante tecnología que nos permitía reconocer el espacio y el tiempo, las estaciones y los equinoccios, por lo tanto domesticamos la agricultura y es a partir del cultivo que generamos cultura. El ser humano ha sido ungido. Es la única criatura, y este es el único aspecto que nos distingue del resto de criaturas, que ha establecido contacto con los astros. Y de ese contacto hemos generado un relato astronómico. Eso es la Biblia, la línea del tiempo. El pasado que no existe, el futuro que está por existir, antes de Cristo, después de Cristo y el instante cero, el Cristo. La pregunta es, ¿cuánto ocupa ese instante en la vida de un ser humano? Porque a medida que respiramos, somos pasado y futuro a la vez. ¿Dónde situamos el presente si el pasado no existe y el futuro tampoco? Se pone en tela de juicio la idea de existencia, quizá. Pero el Cristo es esa criatura que carga con la cruz las coordenadas del espacio y el tiempo. El norte, el sur, el este, el oeste, las 12, las 6, las 9, las 3. Es el individuo que sopesa el peso
de la existencia. Es un drama existencial, una cosmogonía, viene de lejos, los griegos, es una cosmogonía, y el Cristo, por así decirlo, se transforma en una criatura, es la única criatura que, como personaje literario, ha logrado sobrevivir, ha vencido la muerte. Claro, una vez el Cristo ha vencido la muerte, se ha transformado en un acontecimiento que es fractal y calidoscópico como el universo mismo. Por lo tanto, ¿cuál es el aporte como el Cristo filósofo? Yo creo que debemos de ofrecer una lectura. Primero, la interpretación objetiva de Poncio Pilatos: el Cristo es un filósofo. Vamos a dejarnos de mitos, arquetipos y leyendas. El Cristo era un filósofo que pretendía fundar una escuela de pensamiento y que confronta con un modelo de creencias. Es decir, que el Cristo es esa oveja negra que se aparta del rebaño, que puede pensar, que desarrolla una forma de pensamiento influido por el zoroastrismo y la obra platónica, y que de pronto confronta con los rabinos y sus modelos de creencias, que son ficciones y fabulaciones. Efectivamente, no tenemos un vestigio ni arquitectónico, ni jeroglífico, ni una tablilla en torno a la existencia de Moisés, el cautiverio, el Viejo Testamento, la Torá, con el debido respeto, está sujetado dentro de una literatura que, bueno, es más cercana a la ficción que a la realidad. Y sin embargo, el después de Cristo, el Nuevo Testamento, pues es una obra histórica y bibliográfica, ¿no? Los apóstoles nos hablan sobre esta criatura. Pero esta criatura, lo que nos ha... Yo creo que el principal aporte de Jesús de Nazaret y sus desventuras es, primero, que nos ha permitido el visualizar a Dios, el rostro del Padre, pero además de una forma casual. Es decir, el Cristo es un ser humano que nace sin un padre. Por el hecho de formar parte de un proceso de mezcolanza antropológica cultural, el impacto entre griegos y sumerios, nace distinto. Y por el hecho de ser distinto es apartado, de niño. Y de niño confronta con estos rabinos. Jesús de Nazaret de pronto comprende que su padre político, José el carpintero, pues no es su verdadero padre, y experimenta un drama interior. De este drama interior, de esta fractura del alma, el Cristo inicia un diálogo con el Padre imaginario. Y este Padre imaginario se ha convertido en el Dios de la humanidad. Bien, este es el principal aporte de Jesús de Nazaret. Por un lado, nos ofrece una visión de Dios. Por otro lado, es decir, Dios es un Padre que nos quiere y nos perdona. Ya no estamos ante Zeus, ya no estamos ante el Dios de la Torá, que, bueno, nos juzga y nos condena, el diluvio universal, por ejemplo, tras Abel y Caín. Pero luego Jesús de Nazaret, desde un punto de vista, si me permiten, técnico, cuando confronta como individuo, como oveja negra que se aparta del rebaño, cuando confronta con el grupo, con la mediocridad colectiva y su modelo de creencias, sitúa la ley de la naturaleza por encima de la ley de los hombres. Y además desarticula estas fabulaciones que justificaban el régimen y su dictadura. Por ejemplo, confronta con los rabinos le dicen que todos somos hijos del patriarca de las 12 tribus de Israel. Jesús de Nazaret responde en griego. Por lo tanto, les desarticula, con la frase yo soy el que soy, les desarticula esta tesis. Es decir, que Jesús de Nazaret en todo momento lo que hace es utilizar la razón platónica para desmontar el mito, la creencia. Es decir, que Jesús de Nazaret destruye la idea de religión. Y desde mi punto de vista como filósofo, en esta aventura de 11 años en donde he intentado restaurar los barnices de la verdadera cristiandad, observando el gesto, depurando la palabra, literatura comparada, no podemos entender las Sagradas Escrituras si, por ejemplo, pues no partimos del hebreo sin vocales, luego tenemos el arameo, el Cristo perdona en arameo, y os voy a explicar el porqué. Además tenemos la Biblia en hebreo ya con vocales, desembocamos en la Vulgata, pero es que tenemos la Biblia etíope.
Tú, para poder comprender las Sagradas Escrituras, debes hacer un ejercicio de inmersión en la filología, el origen de las palabras y, sobre todo, literatura comparada con los griegos, que es el gran ausente en el Viejo Testamento. Bien, claro, Jesús de Nazaret, como digo, nos ofrece una imagen de Dios. Bien, sitúa la ley de la naturaleza por encima de la ley de los hombres, desarticula por completo las fabulaciones, la teología religiosa, pero sin embargo hoy se nos ofrece a partir de la interpretación abrámica de la cristiandad, el islam o el judaísmo. Es un ejercicio de fabulación, además, de una forma interesada, torticera y perversa, porque lo saben. Es decir, que no tan solo lo crucifican, luego lo instrumentalizan para seguir perpetuando un régimen y un dictador construido a partir de un modelo de creencias, es decir, los sueños, los subterfugios de los sueños y la locura por sistema. ¿Qué quiero decir? Veréis, para poder estafar a un inocente, y vuestro mundo se basa en la explotación de los inocentes, la prostitución de la belleza y el sacrificio de la sabiduría, para poder estafar a un inocente, el estafador te va a explicar la historia de lo imposible. Por ejemplo, yo os voy a decir ahora a vosotros, soy el propietario de la Torre de Pisa. Lo normal es que una persona sana y equilibrada pues no me crea, pero de entre el grupo habrá uno que me va a creer. Por lo tanto, yo voy a saber que te puedo estafar, que te puedo engañar. Esto es, en esencia, la cosmovisión ilusoria, imaginaria, que justifica las 12 tribus de Israel y su sacralización como hijos de Dios, cuando resulta que Jesús de Nazaret les desmonta este proceso, que delata su fragilidad, su debilidad, bien, su poco fondo y lo perverso de su naturaleza al presentarse como Dios. Si las 12 tribus de Israel se interpretan como elegidas por Dios, Cristo les responde, yo soy Dios. ¿Correcto? Es decir, está destruyendo la teología religiosa para fundar, prestad atención, un acto de conciencia. El cristianismo no es una religión, no es un dogma de fe como os ofrece la Iglesia Católica, fundada a partir del nombre propio de un converso y el apellido de nuestros enemigos, que es Roma. En el interior del templo, y el Cristo profana este templo, esta sería su revolución política y económica. Primero reparte el pan, tenemos un modelo económico, y luego profana este templo, los golpea con la vara y los llama serpientes. Rompe a los mercaderes que especulan con la creencia. Bien, porque el Cristo es la razón griega. ¿Correcto? Entonces, es por este motivo que fue apedreado y fue crucificado. Pero por el camino han pasado cuestiones que no se pueden explicar. ¿Qué quiero decir? Si tú observas lo sucedido desde la distancia de una forma objetiva, equilibrada y sin prejuicios, cuando tú lees el pasaje de la crucifixión, tú lo que te percatas, atentos a lo que os voy a decir, tú lo que te percatas es de que en el planeta Tierra, ante millones de seres humanos, tan solo hay uno que logre fallecer como se nace, siendo inocente. Es decir, el argumento que justifica el odio al Cristo es el hecho de que todos somos culpables. Hace 5 años inicié un proceso de investigación. Bueno, en cumplimiento de mis funciones, sin tener la oportunidad de elegir, ¿no? Es decir, un día me conecto a internet y de pronto pues nos llegaron las primeras imágenes de Wuhan, ¿no? De cómo las personas se desplomaban por la calle. Yo recuerdo observar a mis 2 compañeros y les comenté, nos tenemos que preparar, esto va a ser una plaga bíblica. Porque me conozco a los enemigos del Cristo, de la naturaleza, de la vida y de la conciencia, es decir, el mal en sí mismo. Las 12 tribus de Israel. Todavía no teníamos positivos en España,
La enfermedad acababa de desembarcar en Lombardía, Italia, y nosotros en nuestros canales de comunicación estábamos afirmando, estábamos informando, desvelando y denunciando un crimen de lesa humanidad. Porque apreciamos voluntad, interés y determinación. Esto está pasando porque alguien lo ha decidido. Ya habíamos desvelado todo en torno al evento 201, ya teníamos el rastro de las patentes, sabíamos a quién pertenecían los test PCR, lo sabíamos todo, antes de que la enfermedad llegara a España. Claro, la respuesta que yo he percibido en los últimos 5 años, y no lo digo como un reproche porque es que lo entiendo, es de que aquí lo grave no es que tenemos un dictador que ha dictado una orden que profana la voluntad de Dios, sino que este dictador ha tenido la habilidad de convertiros a todos en cómplices y culpables por acción o por omisión. Esto me ha convertido en una criatura única. Desafortunadamente, me disculpan, estoy pasando algo de vergüenza al tener que hablar de mí mismo, ¿no? Pero desafortunadamente, los últimos 11 años de mi vida, por intentar hacer el bien, intentar aportar algo, de hecho creo que como pensador cristiano he aportado algo que no es muy distinto a lo que aporta Jesús de Nazaret, porque he podido ofrecer una definición de la idea de Dios, esta palabra que de la nada te lo ofrece todo. ¿Qué quiero decir? Nuestros antepasados lo llamaron Dios, nosotros lo llamamos universo. Las mismas palabras que podemos utilizar para describir el universo son las mismas palabras que describen a Dios. Omnisciente, omnipresente y diseñador. Y el mal lo sabe, y el mal, su voluntad de poder, se ha apropiado de la tecnología literaria y os ha ofrecido, a través de la interpretación abrámica, un Dios de lo perverso, porque se os habla de un Dios creador. Y es falso. Es perverso. El creador, prestad atención a este sutil matiz, el creador arrebata a la obra de diseño original su función para crear un paisaje muerto. Para poder comprender a Dios, nos basta con observar con su obra de creación, de diseño. Todo en el universo ha sido diseñado para cumplir una función. De hecho, en las Sagradas Escrituras, en el Génesis, se nos dice: aquí tenéis el jardín, sois el jardinero de este jardín. ¿Correcto? Entonces, ¿qué sucede? Las 12 tribus de Israel se apropian de la tecnología literaria, como hoy se han apropiado de Internet y han convertido Internet prácticamente en el Berlín oriental, es un gueto de control. Ellos se apropian de la tecnología literaria y esta palabra, que es tan importante que de la nada te lo ofrece todo, ha sido invertido su significado. Se os ofrece como un Dios creador cuando resulta que Dios es un diseñador. Es que es muy importante, creo que este es mi principal aporte como pensador. Es decir, que en 2000 años, si alguien se hace el esfuerzo de conocer mi obra, yo creo que este es el punto más importante. Este señor ha afirmado que Dios no es un creador, Dios es un diseñador. Ha dotado de función a todas las cosas. Y además se puede percibir que estas cosas, cuando no cumplen su función, se extinguen. El ejemplo de la mano que he utilizado unas cuantas veces. Me imagino que el señor Siri desde Valencia conoce esta fábula, ¿no? Si observan ustedes esta mano como un objeto de diseño, una obra de diseño de Dios, la longitud de los dedos se define por su utilidad. A menor utilidad, más pequeño. Y además, cuanto menos lo utilizamos, se tiende a la extinción. Es decir, que no tan solo puedo ofreceros una definición de Dios. Y este es el principal aporte de Jesús de Nazaret. Que su diálogo interior con su padre imaginario nos plantea una figura de Dios bastante certera. ¿Cómo lo podemos certificar? Si Jesús de Nazaret estaba en lo cierto o no. De que este padre era un Dios. Muy sencillo. Cualquiera de vosotros puede salir a pasear mañana mismo, no importa. Género, raza, religión, si sois buenas o malas personas, no importa. Todo ser humano, ante un huérfano, un niño abandonado, se va a arrebatar
y lo va a atender. Cualquiera de vosotros, si mañana sale a pasear por la calle y se encuentra a un recién nacido abandonado, a ese recién nacido no le va a faltar nada. Por tanto, aquí lo que percibimos es la voluntad de Dios. Entonces, como pensador contemporáneo restaurando estos barnices, este cristianismo verdadero, que ha sido adulterado por el mal a partir de la interpretación abrámica y la Iglesia Católica, que en esencia lo que hace es rendir homenaje a la victoria, es decir, cuando un sacerdote levanta la copa, lo que estamos observando es un ritual pagano de puro canibalismo. Es lo que se hacía en el periodo de cobre o en el periodo de bronce. En cuanto tú eliminabas a tu enemigo, impedías su sepultura y lo decapitaban, para luego con su cráneo beberse su sangre, apropiarse de sus propiedades e impedir su renacer. Esto es lo que se hacía y esto es lo que hace una misa romana. Por tanto, un sacerdote es una figura un tanto perversa, porque lo que está haciendo es la celebración de la crucifixión de la verdad, de la razón, de la filosofía, de la ética y de la moral, para imponer un modelo de creencias, un dogma de fe, y de este modo articular la estructura de un sistema basado en el pastor y el rebaño. Eso somos nosotros hoy. Jesús de Nazaret es la oveja negra que se aparta del rebaño y que en su aventura interior, su experiencia interior, encuentra la verdad. Una verdad que desmonta ese sueño, ese delirio. Desafortunadamente para todos vosotros, lo que estáis escuchando ahora es la voz del segundo Cristo. Ahora mismo estoy totalmente convencido que ninguno de los que estáis en el espacio del chat, conociéndome, algunos me tendrán algún cierto cariño, un cierto respeto, estoy seguro que ninguno me cree. Nadie cree al Cristo. En sus últimas palabras nos lo dice. En su diálogo interior se lo pregunta al Padre. Padre, ¿por qué no me creen? En el preciso instante que el grupo humano sacrifica la sabiduría en pro de la mediocridad colectiva, ese grupo humano está condenado a la extinción. Esto es lo que sucede con Jesús de Nazaret. Que todos somos culpables. Y como todos somos culpables, necesitamos sacrificar al único que puede demostrar nuestra culpabilidad. Esto es el mundo de hoy. Desafortunadamente, hace 5 años, sin poder elegir, siendo elegido, inicié un proceso de vacunación y me he convertido en el único ser humano que ha planteado una definición de Dios, omnisciente, omnipresente, diseñador. Por lo tanto, que todos vosotros ya no tenéis que trabajar en la búsqueda de Dios, ya sabéis lo que es, estáis inmersos en él. Dios, además, os he explicado desde una óptica científica, no es más que una protoconciencia que genera datos que se articulan, se regulan en paquetes de información y ya tenemos el día y la noche. Pero por el camino, en mis últimos 5 años, lo que he experimentado es vuestra ira. Antes me felicitabais por mi cumpleaños. 19 de abril, pues recibía 700 mensajes de felicitaciones. José Antonio, felicidades. Después de Wuhan no me felicita nadie, ¿no? Es decir, me he convertido en el enemigo público número 1. Estoy solo ante la inmensidad del universo que me pretende eliminar. Eso es Jesús de Nazaret. Vuestra acritud, vuestra indiferencia, demuestran que estoy en lo cierto. Y os hablo utilizando la razón y me estoy desnudando ante vosotros. No tengo la necesidad, de hecho, os voy a pedir por favor por vuestro bien, que me crucifiquéis lo antes posible. De lo contrario no habrá redención. Desafortunadamente,
Este ejercicio de inmersión en secretos a voces, el desvelar la naturaleza ilusoria de vuestro mundo, yo lo entiendo, ¿no? Porque es que la gravedad pesa. Tenemos que sopesar esa cruz. Y la mayoría de seres humanos han optado por el camino fácil, que es el camino de la distracción, la lisergia y el autoengaño. Todo vuestro mundo es una estafa piramidal, es un engaño. A los únicos que podéis robar es a vuestros propios hijos, a los inocentes. El Cristo, en el momento de su crucifixión, es el único ser humano inocente. Y esto ha vuelto a pasar. Hace 11 años tuve un sueño. Me aproximé a sus pies y lo vi descender de la cruz y caminar. Y yo soy un hombre de razón. Siempre me he preguntado el por qué. Y ahora lo sé. Porque he sido llamado. En mi última intervención os expliqué cómo la voz del Padre me ha transmitido un mensaje. Muchos de vosotros no me vais a creer, nadie me va a creer. Vais a pensar que estoy loco como pensaron de Jesús de Nazaret. Pero sucede que, del mismo modo que si trabajamos nuestro cuerpo va a estar preparado para realizar grandes proezas, en el momento en que torturamos a un ser humano y su conciencia, esta conciencia se eleva hasta establecer contacto con la fuente original. Durante los últimos 5 años, mi crucifixión se ha articulado en el territorio de la psicología. Es decir, antes latigábamos a los esclavos. Ahora somos esclavos de nuestra psicología. Pero durante los últimos 5 años, por intentar salvar vidas, por decir la verdad, por aportar algo que ningún otro ser humano en los últimos 2000 años lo ha aportado, os he podido explicar quién es Moisés, qué significa la gloria de Dios, de dónde surge Yahweh, quién es Adán y Eva. Os he explicado las sagradas escrituras en crudo. Ahora ya sabéis la verdad. Se ha levantado el velo que nubla vuestra visión. Me tenéis que disculpar porque sé que duele. Sé perfectamente que el peso de la vida os ha llevado a perder la inocencia. Mi nombre es José Antonio Salinas Grabulosa. Nunca me voy a presentar como el Cristo, y lo soy. Porque me he convertido en la única persona de 7.246 millones de seres humanos inocente. Y os pido por favor, lo antes posible, que me crucifiquéis, porque no va a haber redención. Desde la sede del Movimiento Victoria, señor Siri Valencia, un abrazo muy fuerte. Esta va por ti.